Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. El día vamos a buscar la palabra de Dios, Hebreos capítulo 9, del versículo 11 hasta 28 voy a leer. El versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque sin la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hasta el versículo 28 he leído. Por tener este libro de Hebreos, nosotros podemos asegurar sobre conocimiento de la verdad y del Evangelio. Porque exactamente este libro de Hebreos está explicando dos cosas. Son distintos. Uno es el tabernáculo de reunión, con qué propósito fue establecido por medio de Moisés. El propósito es que Dios quería perdonar el pecado de Israel, pero tenía condición. Tenía que hacer como lo que Dios había mandado. Con esa orden podía ser limpiado de sus pecados. También podían recibir el perdón de los pecados. En esta palabra está explicando que sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Es decir que el precio de pecado de ser humano es la muerte. Por esa razón, en vez de matar a la gente, a los pecadores, Dios permitió para que usara el sacrificio, como una de oveja o una de cabra. Imagínense, ¿no? Una persona ya está recibido la sentencia de muerte, ¿no? Por esa razón quiere recibir la salvación. ¿Qué tiene que hacer? En vez de su muerte, tiene que matar a un sacrificio. ¿Es fácil o difícil? Anteriormente nosotros hemos preguntado, ¿no?, el precio de una cabra de Chile, ¿no? Me decían que más o menos $70. Entonces, hoy en día, ¿quién quisiera intercambiar ahorrando de $70 quiere morir? ¿No quiere ofrendar? Creo que sí, con esa manera quiere recibir el perdón de los pecados. Entonces creo que va a dar como ofrenda por las cabras y por las ovejas, gastando como $70 y también $100 por ahí. Entonces Dios había mandado a los israelitas, si una persona comete siendo pecador, no tiene que guardar su pecado. Además, no es necesario orar, pedir perdón, no. Perdón llega cuando se ve el precio. ¿Es cierto? ¿No? O sea, por ejemplo, ¿no? Hoy en día nosotros podemos visitar al supermercado. En el lugar del supermercado hay muchos productos, área de verdura, área de carnes y panes y también bebidas, etc. También hay cartilla. Se puede guardar en su cartilla donde podía llevar productos dentro del supermercado, no hay problema. ¿Es cierto? Lleno de cosas y podía alzar. Como cuesta más o menos $300, $400. Está bien, no hay problema. Pero para llevar hacia su coche o a su casa, sí o sí tenía que pasar algo. ¿Qué es lo que tenía que hacer?
sí o sí tenía que presentar ante cajera. Significa que donde debería pagar, porque un lugar se cobra por medio de efectivo o por medio de tarjeta de crédito. Si paga, no hay problema llevar todos los productos que está preservando de su cartilla, ¿no? Pero sin presentar, si quiere llevar productos sin pago, entonces, y sale alarma, ¿no? Como ruido de alarma, pi, 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 atrapando esta persona, y guardia le pregunta, ¿dónde está boleta? ¿Dónde está boleta que pagó estos productos? En aquel entonces ya puede decir, perdóneme, perdóneme. ¿Qué perdón necesario? No, tiene que mostrar de boleta. Perdóneme, no, está bien, ya, voy a perdonar, pero de primero tiene que mostrar. No tengo boleta. Entonces, no sabe pagar, entonces tiene que esperar por fila, tiene que pagarlo. Si no hubiera sabido, entonces iba a surgir así, ¿no? Entonces tenía que poner la fila y luego sí o sí tenía que pagar por efectivo o por la tarjeta de crédito. Uno de los dos. Si no quiere pagar, entonces como tipo ladrón. Es un robo. Por eso ya será problema, ¿no? Entonces Dios estaba estableciendo una ley. Si comete, ya no tiene que pedir perdón, sino que traiga nomás, traiga sacrificio. Luego, al traer ante presencia de sacerdote, el pecador tenía que poner su mano sobre la cabeza de sacrificio para entregar su pecado que había cometido a la cabeza de sacrificio. Y luego tiene que degollar. Degollar es decir que matar. Cuando degolla, entonces sale la sangre. ¿De quién? De oveja, de sacrificio. Entonces, ¿por qué está matando un animal que tenía la vida? En vez de morir de este pecador, en vez de pecador que debería morir, entonces está muriéndose un sacrificio. Se llama intercambio. Y luego el sacerdote tenía que poner su mano mojado a la sangre y luego tenía que pintar en el cuernos de altar de holocausto. Cada persona, personalmente, si quería recibir el perdón de los pecados, tenía que cumplir esta manera. Y segundo, pasando cada día, cada año, Dios quería perdonar completamente del pecado de Israel que había cometido durante un año. El día 10 del mes séptimo. Pero en aquel entonces no es necesario traer 600,000 sacrificios, sino que solamente necesitaba preparar 2 cabríos. Suficiente. Esa es la orden. Porque a través del sumo sacerdote, en vez de los pecadores, él tenía que hacer la redención, limpiar el pecado de Israel. Por esa razón, el día 10 del mes séptimo era como el día de reposo, no tenía que trabajar ninguno. Hasta que terminara sacrificio,
tenía que esperar de pie todo el mundo. Y luego matando uno a través del sumo sacerdote y quitando la sangre, llevando en el lugar santísimo, rociando 7 veces sobre el propiciatorio y frente de altar también. Con esa manera canceló el precio de pecado de Israel que había cometido durante un año ante presencia de Dios. ¿Quién tiene que reconocer esta redención? Nuestro Dios. Esa es la orden. Esa es la promesa. Dios no pudo menos que perdonar. No es que ellos oraban al Señor, ayunaban al Señor. No, no es necesario orar ni ayunar, sino que sí o sí, sumo sacerdote tenía que llevar la sangre adentro. ¿En dónde? En el lugar santísimo de tabernáculo de reunión. También, ¿en dónde tiene que rociar? Sobre el propiciatorio. Ese es el lugar único y va a pagar el precio de pecado de Israel. Eso es la sombra de lo que Jesucristo debería hacer en el cielo. Estaba repitiendo entre los israelitas durante casi 1500 años, desde Moisés hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo. Cada año ellos conmemoraban haciendo esta ceremonia. Por esa razón Dios tenía que enviar al mundo su Hijo amado como el Cordero de Dios, como sacrificio. ¿Por qué? Según esta palabra no se explica claramente, es una palabra muy clara. En el reino de Dios, en el lugar santísimo, para ofrecer un sacrificio, debería tener la vida eterna. Entonces, ¿quién tenía la vida eterna? Únicamente nuestro Señor Jesucristo tenía la vida eterna. Eso es. Por eso podía ser sacrificio original. Esta palabra, ¿quién tenía que declarar al mundo? El mensajero que fue enviado de Dios. ¿Quién es? Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía que entregar a nosotros el testimonio verdadero acerca de nuestro Salvador. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esta palabra, aunque será de Juan el Bautista, pero nosotros tenemos que creer que este mensajero era verdadero mensajero que Dios nos envió para que a través de su testimonio nosotros podemos creer en Jesucristo. Nosotros podemos investigar esta palabra, el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas las inmundos, santifican para la purificación de la carne. O sea, antes de morir nuestro Señor Jesucristo por la sangre de machos cabríos, becerros, cabras, podía limpiar, purificar inmundicia de ser humano, pero para limpiar nuestro espíritu y alma, para que renazca, únicamente tenía que ofrecer un sacrificio que llevando la vida eterna. Único sacrificio es Jesucristo, su cuerpo. Por eso el versículo 14 así dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Así dice. El día de hoy me llama mucha atención esta palabra. Mediante el Espíritu eterno se ofreció, dice. El Espíritu eterno se ofreció. Este Espíritu se llama el Espíritu Santo de Dios, que estaba en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para que vale su sacrificio eternamente. Por eso el Espíritu eterno así está utilizando vocabularios. Espíritu eterno. Por esa razón, ¿no? Para nosotros, 2000 años después de morir Jesucristo y de resucitar Jesucristo hasta hoy, pasando más o menos como 2021, ¿no? Menos que 2021, porque eso es desde el nacimiento de Jesucristo, está contando. Más o menos 2000 años. Para nosotros es muy largo. Pero para nuestro Dios y Jesucristo, considerando 1000 años como si fuera un día. Solamente, más o menos, está pasando como prácticamente 2 días que está pasando después de morir y resucitar nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, tienen la vida eterna, por eso viven eternamente. Comparando del tiempo eterno y nuestros tiempos, que pasa solamente 1 año, 2000 años, como si fuera 2 días nada más. Por eso vale, todavía vale, hasta eterno vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Pero Satanás constantemente nos engaña. No, imagínense cómo podía quitar nuestros pecados. Ya Jesucristo hace 2000 años. Por sí mismo, piensa que 2000 años como largo, no alcanza, ¿no? Y el poder de la sangre de Jesucristo no alcanza hacia este siglo, como 2021. ¿Hasta dónde ya alcanza? Como si fuera uno que arroja la piedra, ¿no? Arrojando, así, tirando, solamente 10 metros máximo. No alcanza 1 kilómetro, 100 kilómetros. Como si fuera una piedra que está arrojando por mano de ser humano. Así considera la sangre de Jesucristo. Por eso no cree. Por esa razón. No. ¿Cómo podía quitar mis pecados? Todo Jesucristo. No. Por eso llora. Señor, perdóneme. Ya está bien. Cuando ora, y luego, ¿qué es lo que tiene que creer? Debería creer que había perdonado, pero sin negar perdón, por eso mañana acumula este pecado para mañana. Y también, y cometiendo mañana, y aumenta otra. Por eso aumenta tiempo de oración, de arrepentimiento de la oración. Cada día aumenta. Por eso uno que congrega a la iglesia durante 10 años, como si fuera que una persona, ¿no? Se baña cada día, se baña una vez al 6 meses. Una persona se baña una vez al año, o una persona se baña solamente una vez al año. Entonces, ¿qué es lo que va a salir de su cuerpo? Sucio, ¿no? Suciedad. Va a salir suciedad. Creo que todos tienen experiencia, ¿no? ¿Qué tipo de suciedad va a salir? Suciedad. Y eso, más tarde se queda abajo, como si fuera polvo, ¿no? Lleno de polvo, como barro, así. Porque una vez al año si se baña, entonces lleva mucho tiempo.
ya, para limpiar desde su mano hasta brazo, hasta cuello. Así la gente cuenta. ¿Por qué? Todavía no ha llegado la seguridad de lo que había recibido perdón. Porque no se siente, nunca no se siente que Dios había perdonado todos sus pecados para que sea justo. No llega a esta fe. ¿Por qué? Está creyendo bien. Ya, repito, está creyendo bien de mentira. Eso es. ¿Qué es la mentira? Exactamente cree la mentira. ¿Qué es mentira? Jesucristo murió. ¿Con qué manera? Para limpiar el pecado original, el pecado pasado. Hasta allá no, hasta allá. Siempre, pero siempre está memorizando. Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Jesucristo llevó el pecado del mundo. Amén. ¿Qué es el pecado del mundo? Pecado de Adán. Amén. El pecado original de Adán. Amén. Ese es pecado del mundo. Amén. Usted tiene pecado. Yo tengo pecado. ¿Es usted justo o pecador? No hay justo ni a uno, no. Yo soy pecador. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está creyendo? La gente está creyendo en la mentira. Por esa razón, no puede creer lo que está escrito en la palabra del Señor. Ya, por medio del Espíritu eterno, así dice, repito, el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Para servir al Señor, porque Dios está vivo, por eso tiene que tener otro espíritu. Después de recibir el perdón de los pecados, Dios nos da el Espíritu Santo del Señor como regalo. Con el Espíritu Santo del Señor, nosotros podemos servir al Señor. Pero el Espíritu Santo del Señor ingresa solamente donde no hay pecado, donde cree que Jesucristo limpió todos sus pecados, pasado, presente, futuro, una sola vez para siempre. Cuando cree, su corazón será limpiado, purificado, y luego llegará el Espíritu Santo del Señor para que crea al Señor, para que sirva al Señor. Por esa razón, el versículo 12, eso es como el resumen de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como dice 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo podía hacer eterna redención? Porque por medio del Espíritu eterno podía purificar, podía cancelar todos los pecados de nosotros, una sola vez para siempre, ante presencia de Dios. Por Dios ya, ¿cómo tenía que decir? Ahora yo he cobrado todo por la sangre de mi hijo amado. Ya yo tengo que avisar buena noticia al mundo. Ustedes ya no tienen pecado. ¿Por qué? Yo he cobrado el precio de ustedes por medio de mi hijo. ¿Quién acepta esta palabra? ¿Quién cree? El que cree, mi hijo como salvador, voy a salvarle. Esa es la condición. Eso es el evangelio. Por eso uno que acepta a Jesucristo como su salvador, uno que acepta la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna para que sea justo, tiene que confesar ante Dios. ¿Cómo tiene que confesar? Sí, Señor, yo creo que Jesucristo llevó
todos mis pecados. Por su propia sangre, con el Espíritu eterno, Señor, eterno de Dios, con el Espíritu eterno de Dios, Jesucristo ofreció para cancelar todos mis pecados. Por eso Él hizo la redención eterna para que yo sea justo, santo y perfecto para siempre. Entonces eso es una confesión de la fe para asegurar su salvación. Por esa razón, en esta palabra, ¿no?, está explicando por qué Jesucristo tenía que hacer una sola vez para siempre. ¿Por qué? Ya, así dice el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueron purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, ¿cuál es mejor sacrificio? Se refiere el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que ha acompañado el Espíritu eterno. Por eso, en la sangre de Jesucristo tenía gran poder, incluye la vida eterna para derramar sobre el propiciatorio de tabernáculo de reunión ante presencia de Dios. Canceló. Eso es la palabra verdadera. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido, ya canceló el tiempo pasado, hace 2000 años atrás. Solamente falta escuchar el Evangelio. Falta aceptar con corazón. Pero todavía no está aceptando la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre establece en su corazón: yo tengo que cumplir el mandamiento de Dios para tener la salvación. Este camino es camino antiguo, el camino que andaban entre los judíos. Por eso Dios envió al mundo el mensajero Juan el Bautista. Decía que arrepentíos. ¿De qué? Del camino. ¿De dónde? Del camino que estaba caminando para cumplir el mandamiento de Dios. Pero este camino no alcanza destino al reino de Dios. Por eso tiene que dar la vuelta. Ya, por ejemplo, el arrepentimiento que hizo Juan, el apóstol Pablo. Apóstol Pablo estaba diciendo: yo era uno de fariseo. Desde que yo nací, 8 días yo recibí circuncisión. Yo era un fariseo. Siendo fariseo, desde niño, él tanto quería hacer buenas obras. Él tanto quería adorar al Señor cumpliendo mandamientos de Dios. Pero por fin, él no podía cumplir mandamientos de Dios. Además, Jesucristo le apareció. Porque antes de aparecer Jesucristo, cerca del camino de Damasco, él confiaba en sí mismo. Él creía en su pensamiento que todos los cristianos son malditos, mentirosos. ¿Cómo iba a resucitar Jesús? No, ser humano nunca iba a resucitar. Es mentira. Quería matar. Por fin mató diácono Esteban con los hombres juntos. Pero cuando aparece Jesucristo, él preguntó: ¿quién es usted? Yo soy Jesús Nazareno, quien usted le persigue. En aquel entonces llegó un pensamiento. No es que estaba orando, ¿no?, sino que llegando pensamiento: yo estaba equivocado. Ese es arrepentimiento. Yo estaba equivocado. Eso es. Sintiendo que se equivocó. Yo pensaba que ese es un ejemplo de creer en Dios. Ese es un ejemplo de servir al Señor.
para guardar mandamiento, orando al Señor, dando diezmo, dando limosna a los pobres, haciendo buenas obras, no cometiendo. Con esa manera yo puedo llegar al reino de Dios, pero, como decía, no es así. Únicamente necesita creer en la sangre de Jesucristo, porque Jesucristo quitó todos nuestros pecados. En vez de nosotros, Él fue recibido la sentencia de muerte en la cruz, derramando toda la sangre. Antes de morir, Él decía: consumado es. Es decir, que ya terminó la misión del Salvador, ya terminó su obra. Por esa razón, así como dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ya, pregunta es: ¿con qué propósito Jesucristo entró en el lugar santísimo ante presencia de Dios? Por nosotros, dice, por nosotros. Significa que Jesucristo tenía un objetivo: muriéndose, llevando su sangre, rociando en el lugar de propiciatorio por nosotros, en vez de mí, en vez de nosotros. Él canceló con su propia sangre. Es como igual que ya nosotros podemos visitar al mall. ¿Ya? Acá está señorita Joama. Y Joama dice que: pastor, no se preocupe hoy. Todo lo que usted quiere comprarlo, ya voy a cancelar por mi tarjeta de crédito. Nunca había dicho así en mi vida, pero es un ejemplo, digamos. Entonces, ¿cómo yo tengo que decir? Antes de cancelar el precio, yo tengo que decir: Bárbara, no, Joama, gracias. Ya. Entonces, comprando 1 kilogramo de carne de res y también uno de Coca-Cola, aunque yo no tomo Coca-Cola, entonces otro, Sprite, ya, y luego, y chocolate. Al presentar ante cajera, entonces, ¿quién tiene que presentar ante mí? En vez de mí, ¿quién tiene que presentar? ¿Yo o Joama? La que me dijo: no se preocupe, pastor, hoy yo voy a cancelar por mi tarjeta de crédito. Entonces yo no tengo que presentar ante cajera, ¿no? Entonces ella sacando tarjeta, pagando, aunque será como uno de $20, no tanto, ¿no? Pero fácilmente cancela. Ya, en vez de mí, ella sí cancela, entonces como si fuera que yo cancele. Por eso libremente yo puedo salir de cajera. Estoy muy contento. En la noche ya voy a comer carne de res y tomando Sprite con mi esposa. Lo invito, Joama, entonces ya. ¿Por qué Jesucristo entró en el lugar santísimo? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo dice la palabra de Dios? En vez de creer en su pensamiento, tiene que ver la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Por nosotros, ahora por nosotros ante Dios. Nosotros somos pecadores, ¿es cierto o no? Somos deudores. Como igual que ya, como que nosotros tenemos mucha deuda. Pero Jesucristo adelantó. Ya el día de hoy voy a cancelar por mi tarjeta de crédito. Y Él sí paga nuestra deuda. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que decir? Gracias, Jesús. Ya, yo creo que no tengo más deuda. Así tiene que decir, ¿o no? ¿Por qué piensa que es diferente? Iguales. Jesucristo solo entró en el lugar santísimo
llevando su propia sangre que estaba ofreciendo con el Espíritu eterno de Dios, canceló una sola vez para siempre ante presencia de Dios. Entonces, ya, ¿cómo él podía decir? Al salir del tabernáculo de reunión, yo pagué todo. ¿Entiende, Juan Kim? ¿Entiende? Yo cancelé todo. ¿Canceló todo, Jesús? ¿Cómo no? Yo cancelé. ¿No cree? Ay, yo creo, pero más o menos, ¿cómo puedo asegurar? Entonces, voy a preguntar al Señor Padre. Padre mío, ya, Juan Kim, ¿ya tiene pecado más o no? No tiene. Yo he cobrado todo por ti, Jesús, mi Hijo amado. ¿Sí? Nosotros podemos interpretar así sea. Significa que en vez de nosotros, Él dice que ya pagó. ¿Tenemos que creer o no creer? Tenemos que creer. Eso es la fe. Esa es la manera de recibir la salvación. En vez de creerle en esta palabra, procurando, Señor, yo tengo que hacer bien, yo tengo que amar algo, yo tengo que sacrificar algo, yo tengo que ofrendar algo. Y por fin llora. Señor, perdóneme mis pecados, soy pecador. ¿Cree o no cree lo que está haciendo eterna redención? Tal persona no cree, incrédulo. Por eso, como dice San Mateo capítulo 7, entrará el reino de Dios. El tiempo postrero va a venir mucha gente. Señor, nosotros hemos hecho como fuera de demonio, hemos sido como profetas por su nombre, nosotros hemos hecho gran milagro. Jesucristo, ¿cómo va a decir? Nunca os conocí, hacedores maldades, fuera. Nunca os conocí, así dijo, nunca. ¿Cuándo se usa nunca? Nunca había conocido entre sí Jesucristo y ellos, porque nunca había aceptado la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Si hubiera recibido la redención eterna por la sangre de Jesucristo, no puede decir que es pecador. No, Jesucristo cambió nuestra identidad, cancelación de nuestro pecado, rescatando a nosotros de mano de Satanás, estableciendo a cada uno de nosotros como hijo de Dios. Por Jesucristo nos llama como hermanos, así dice. ¿No es así? Según la palabra de Dios, así dice. El versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Como dice, no es necesario ingresar cada año, cada momento, una vez al 10.000 años, no. Jesucristo ya una vez para siempre suficiente, porque solamente por una vez ya terminó cancelación de todo el pecado del mundo. Ese es el evangelio. Wow, maravilloso es. Por esa razón, para aceptar el evangelio, de primero tiene que tirar su pensamiento, tiene que botar su sentido. Porque según nuestro cálculo, ¿no? Durante 12.000 años, es largo. Pero para Dios 12.000 años es como si fuera 12 días. Cada día considera como, no, cada 1.000 años considera como un día. ¿Por qué? Comparando del tiempo eterno. Nada que ver, 2.000 años. Por eso suficiente. Jesucristo puede alcanzar, purificar todos nuestros pecados para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados por la gracia de Jesucristo, para que nosotros seamos salvos por la sangre de Jesucristo, por la gracia del Señor. ¿Qué es la gracia? Gracia.
Cuando uno que no paga nada, en aquel entonces puede ser gracia. ¿Es cierto o no? A veces alguna persona, ¿no?, me trajo a veces carne de cerdo, a veces frutas. Al traer a mi casa, ¿no?, nunca había pedido: pastor, he traído estas cosas, no quiero cobrar todo, sino que pague solamente la mitad. Si hubiera dicho, entonces yo nunca iba a aceptar esto, porque no le pedí. No es que yo le pedí. Si uno que trajo, pastor, eso es el regalo para ti. Entonces, regalo, no deberá poner precio. Esa es la gracia. Por la gracia de Dios somos salvos. Para hacer gracia, no tiene que mezclar su preocupación, su obra, ni de su oración. Nada. Solamente acepten, creer en la sangre de Jesucristo. El versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Hoy en día mucha gente está pidiendo a Jesucristo que muera otra vez. Ya por mi pecado muera en la cruz. En la cruz. ¿Por qué? La gente se siente como cargado de pecado, llorando: Señor, que muera en la cruz. ¿Por qué? Ser humano piensa que ahora recién tiene que derramar la sangre, tiene que padecer, tiene que recibir gran castigo en vez de mí para ser perdonado de su pecado. Así piensa, ¿no? No necesario, dice, según la palabra, no necesario. Jesucristo no es necesario morir, entrar, sacrificar, ofrendar. No. ¿Por qué no? Esa es diferente manera. La manera de Jesucristo, una sola vez para siempre. Nada más. Nosotros cada día. Entonces, ¿qué es la verdad? Cada día nosotros tenemos que limpiar nuestros pecados. Jesucristo una sola vez para siempre. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el bíblico? Bíblico es una sola vez para siempre, limpiando todos nuestros pecados, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, como dice, pero ahora, estoy leyendo el versículo 26, ¿no? Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio de pecado. Consumación de los siglos significa que, según nuestro cálculo, según nuestro entendimiento, hace 12,000 años atrás Jesucristo murió. Por eso durante 2,000 años que estaban viviendo la gente, acumula mucho pecado. Otra vez se quedó el pecado del mundo nuevo. Así piensa, ¿no? Pero para Jesucristo ya había presentado en la consumación de los siglos, como si fuera que había pasado todo tiempo, último tiempo. Jesucristo ya cargó y murió en la cruz. Por eso una sola vez para siempre se acabó el pecado del mundo. Totalmente diferente que creía, ¿es cierto o no? Totalmente diferente que estaba sabiendo. Por eso no acepta fácilmente, pero es bíblico. Bíblico es decir que es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Si alguien me dice 1000 veces, me pregunta ¿cuántas veces? Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Yo creo así nomás. Jesucristo así tenía poder. Jesucristo tenía gran poder. Por eso hoy en día Jesucristo no está trabajando como sacerdote, sumo sacerdote. Está sentado ya, está descansando. Porque su parte ya terminó.
todo su trabajo. Solamente está esperando. ¿Quién está creyendo? ¿Quién está aceptando el evangelio? ¿Quién está aceptando la verdad? Por eso, como dice el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de estos el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ya, solamente Jesucristo quería llevar sola vez, una vez, todos los pecados de todos muchos del mundo, nada más. Y aparecerá, ¿a quién aparecerá? Por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Quién no tiene pecado? El que acepta la sangre de Jesucristo, el que cree el evangelio, aparecerá a ellos. Por eso, ¿quién será arrebatado al cielo cuando venga por segunda vez Jesucristo al mundo? A los que recibieron el perdón eterno de Dios. Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Quién tiene que esperar a Jesucristo? Los que no tienen pecado. ¿Por qué no tienen pecado? Ellos son como las personas que recibieron el perdón eterno creyendo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo hizo la redención eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? De primero, tenemos que creer en esta palabra. Segundo, tenemos que esparcir, predicar esta verdad al mundo, para que sepan todos los hombres del mundo que fueron perdonados de sus pecados. Si cree, será salvo. No cree, será condenado por la incredulidad. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición a través de este tiempo. Nosotros cuando escudriñamos la palabra del Señor, la verdad que Jesucristo, llevando todos nuestros pecados una sola vez para siempre, también hizo la redención eterna. Por eso nosotros podemos decir que, Señor, gracias, porque Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Somos justos, Señor. Únicamente nosotros queremos pedir al Señor que utilice cada uno de nosotros como su instrumento, porque todavía mucha gente están diciendo solamente pecadores, pidiendo perdón. No saben que había perdonado todos nuestros pecados. Por eso, Señor, espero que utilice cada uno de nosotros para que nosotros seamos siervos del Señor. Gracias, Señor, por haber dado ese tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.